Sufrir es inevitable. Y lamentablemente es así para vos, para mí y para cualquier persona en este planeta. Hace un tiempo un familiar mío, en un momento donde yo estaba con mucho trabajo en mi emprendimiento, porque éramos solo mi novia y yo, un familiar agarró y me dijo que estaba trabajando demasiado y que si seguía trabajando de la manera en la que lo estaba haciendo no iba a ser feliz. Y no es que esté en total desacuerdo con este familiar, entiendo la perspectiva de que hay que buscar un balance entre varios aspectos de la vida y no simplemente tirarse de lleno, por ejemplo, a trabajar sin parar, sobre todo si uno quiere como buscar una vida balanceada y saludable, ¿no? Pero sí fue algo que me desató un poco una idea, y es una idea que también pude desarrollar mucho a partir de haber leído un libro. Por lo tanto, bastantes de las cosas que te voy a estar mencionando no nacen absolutamente de la nada, de reflexiones mías, sino que son en parte reflexiones que pude haber hecho después de haber leído este libro. Sí es verdad que yo podría rebatir fácilmente esto de estar trabajando demasiado con agarrar y decirle a este familiar, por ejemplo, mira, disfruto del trabajo y por eso lo hago todo el día, ¿no? O en ese momento al menos. Y es válido. Es como el deportista, por ejemplo, que agarra y le explica a un familiar que entrena todo el día y juega todos los partidos que juega porque evidentemente le gusta y puede perfectamente ser su trabajo si es un deportista profesional. Y creo que muchas veces nos es más fácil de entender cuando un deportista lo hace. Sin embargo, no lo podemos ver tan fácil cuando lo hace un emprendedor, por ejemplo. Podría también haber ido por otro lado, que también es totalmente válido, donde podría haber dicho, este proyecto es nuevo, aún sigue siendo nuevo, y en ese momento era muy nuevo. No tengo equipo, hoy en día sí tengo, pero podría haberle dicho que no tenía un equipo y que lamentablemente a cualquier emprendedor, y si sos emprendedor y estás viendo este video seguramente puedas afirmar lo mismo, nos toca en esos momentos hacer todo y más. Y no es la fórmula mágica para una vida balanceada estar en esas condiciones. Entonces, era otro argumento que podría haber tenido y es perfectamente válido, porque un proyecto al principio te va a necesitar muchísimo, no lo siguiente a muchísimo. Pero hay algo más allá de todo esto, más allá de todos estos argumentos que todos sabemos que son válidos. Y es que había parte de mí que no quería trabajar la cantidad de tiempo que estaba trabajando. Había una parte de mí que no disfrutaba de estar destinando tanto tiempo al trabajo. Pero también hay que entender algo, la vida, y este es el grave error que siento que tenemos nosotros desde el principio de nuestras vidas, no se trata de qué es lo que disfrutamos hacer y qué es lo que no disfrutamos hacer como un blanco y negro, como perseguir todo lo que nos da placer y alejarnos de todo lo que nos genere sufrimiento. Y puede ser novedad esto que te estoy diciendo, porque sé que hay mucha gente que sí tiene una aproximación hacia la vida. Yo sé que hay mucha gente que, por ejemplo, simplemente intenta todos los días de evadir cualquier cosa que pueda hacer que pueda generar esa sensación de incomodidad, ¿no? O generar algo desagradable. Esto de, yo no voy al gimnasio porque no es lo que me gusta mucho a mí, yo no, y de nuevo, y yo peco en estas cosas también. Yo no camino todos los días porque no me gusta mucho caminar, y así podemos ir cayendo a muchas más cosas, como por ejemplo, yo no como ensaladas porque
no me gustan mucho las ensaladas, no como fruta porque no me gusta la fruta. Varios ejemplos que se me vienen del fitness, también porque yo estuve muy vinculado al mundo del fitness durante mucho tiempo. Pero es fácil de ir por ese camino. Y es fácil también de tratarlo desde un argumento de hago lo que me gusta y lo que no me gusta no lo hago. Y tal vez en estas cosas todavía estamos en una posición donde hay cosas que podemos argumentar. Como decir, bueno, está bien, una persona que, por ejemplo, no le guste el gimnasio, busquemos una actividad que le dé los mismos beneficios o beneficios similares que no sea el gimnasio. Y ahí, por ejemplo, tenemos gente que hace de repente CrossFit recreativo, simplemente a modo de ejemplo y sin entrar a ningún debate de qué tan parecidos son. Pero si nos vamos a otros extremos, donde yo también he escuchado este tipo de argumento de lo hago porque me da placer, porque me gusta, porque me hace sentir bien, podemos caer en argumentar muy fácilmente el consumo de sustancias. Y muy fácilmente. Y tampoco es que esté en contra del consumo recreativo de sustancias. Cada uno, si lo hace de manera responsable, puede hacer lo que quiera. El tema es cuando el argumento detrás de ese consumo está simplemente en lo hago porque me genera placer. Porque ahí ya no es una decisión responsable donde se atiende a los beneficios y las consecuencias, sino que simplemente se toma la decisión por el mero hecho de que te genera un placer. Y no hay nada más claro que, por ejemplo, el consumo de sustancias para entender que tomar decisiones solo en base al placer instantáneo que nos genera algo no nos lleva a ningún lado positivo. Y eso es a lo que quería entrar. Y es que muchas veces nosotros encaramos la vida con una perspectiva de yo voy a buscar todo lo que me genere placer porque el objetivo de la vida es ser feliz. Entonces tengo que sumar, como pensando en que la felicidad es la sumatoria de todos los momentos placenteros que tenemos en la vida y punto, ¿no? Como una simplicidad total de la felicidad. Y el gran error ahí está en que eso nos termina siendo personas muy cortoplacistas, porque el placer es muy accesible para nosotros, pero muy accesible. Nosotros sentimos placer cuando comemos algo, por ejemplo, alto en calorías y alto en azúcares, por ejemplo, que no estoy diciendo que sea intrínsecamente malo, pero en la mayoría de contextos termina perjudicando a las personas, ¿no? El consumo de algo muy alto en calorías. Entonces, eso es una manera de obtener placer rápido que muchas veces nos puede perjudicar. Lo mismo con el consumo de sustancias. Lo mismo con estar tirados todo el día viendo simplemente una serie, todos los días. Lo mismo con estar todo el día con el celular, que eso es un gran problema que tenemos absolutamente todos, que estamos todo el día con el celular y es por el placer inmediato que nos da. Y a la larga te vas dando cuenta de que todos esos placeres inmediatos, todas esas cosas que puedes conseguir en solamente un segundo, no tienen nada que ver con el placer que estás buscando en el largo plazo, o eso más parecido a la felicidad. Entonces, hay que empezar a cambiar un poco la perspectiva de cómo vemos la vida y no pensarla como una búsqueda constante del placer. Y acá, en un libro que se llama El sutil arte de que todo te importa una mierda, el mensaje núcleo me encanta. Porque el mensaje núcleo del libro te dice que la vida no se trata de ver qué cosas son las que te generan ese placer instantáneo, sino empezar a pensar en qué cosas son lo suficientemente importantes para vos como para que estés dispuesto a sufrir por ellas. O en otras palabras, ¿por qué cosas estarías dispuesto a sufrir dolor? Y eso es lo que me mueve a mí, por ejemplo, en momentos como el que pasaba en esos tiempos donde no tenía equipo, donde
realmente estábamos arrancando de cero el emprendimiento y teníamos que hacer las tareas que hoy hace todo un equipo. Donde tenía que poner horas y horas y horas todos los días con familiares diciéndome que no tenía que estar dedicando tantas horas o que por qué me estaba tomando el riesgo, porque esa es otra cosa más del emprendimiento, que por qué tomaba ese riesgo cuando podía tal vez simplemente tomar otros caminos más seguros. Y si uno va con la mentalidad de simplemente pensar en la vida como el placer, como el placer como objetivo de la vida, nunca vas a tomar ese tipo de decisiones. Nunca vas a empezar el gimnasio. Porque es antinatural. No tiene sentido. Y estamos configurados biológicamente también para perseguir el placer y intentar de evitar todo lo que nos haga sufrir. El problema es que eso funciona en la naturaleza primitiva para la que se preparó nuestro cuerpo. Pero en el mundo en el que estamos hoy, tenemos un acceso muy rápido al placer. Y si nosotros vamos con la misma perspectiva para la que estamos configurados biológicamente, persiguiendo todo lo que nos haga sentir bien, simplemente vamos a caer en un agujero de explotarnos en dopamina y de consumo extremo en absolutamente todos los sentidos, y nunca vamos a hacer absolutamente nada de lo que tenemos que hacer para transformarnos en esa persona que la mayoría de nosotros queremos ser en el futuro, porque todos tenemos esas expectativas, todos tenemos esas ambiciones y esos deseos de quién queremos ser versus la persona que somos hoy. Y solamente si empezás a entender por qué cosas sí estás dispuesto a sufrir, por qué cosas estás dispuesto a afrontar el dolor, por qué cosas estás dispuesto a escuchar opiniones totalmente contrarias y seguir adelante, solo si lográs descubrir eso, creo que le vas a encontrar sentido a la vida.